¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre el Manchester City de Pep Guardiola, donde como siempre os voy a traer piezas tácticas y ejemplos en juego real para explicar sus tácticas en FC26. Así que vamos a empezar con la formación utilizada y como podéis ver vamos a utilizar un 4-2-3-1 amplio que va a ser el sistema para defender. Así es como repliega normalmente el Manchester City en un 4-2-3-1 o un 4-4-2 donde Foden está al lado de Haaland, pero este sería el sistema para cuando no tenemos el balón. Y cuando recuperamos el balón, este 4-2-3-1 evoluciona un poco, ya que Reinders, en vez de estar en el doble pivote con Rodri, avanza su posición como si fuese más un media punta, con Foden también entre líneas, y O'Reilly, que es el lateral izquierdo, avanza un poco su posición, tampoco como lo podéis ver aquí, que está como media punta, pero vais a ver que en el juego va a estar como un lateral un poco más interiorizado, y en vez de formar la línea de 4 con la defensa va a estar un poco más en el centro del campo. Mientras tanto, por el otro lado, Kusanov sí que va a cerrar de 3 con los dos centrales. Así que vamos a pasar a los movimientos más utilizados de este Manchester City de Pep Guardiola, y uno de los movimientos más utilizados son esos cambios de juego de Rodri, cuando el equipo tiene el balón en campo rival y está tocando más o menos en la frontal del equipo rival, cuando el balón está de izquierda a derecha, sobre todo cuando consiguen encontrar a Rodri ahí en la zona central, consigue hacer cambios de juego para Bernardo Silva, que ya está en el pico del área, para desde ahí recibir el balón y poder ya centrar, combinar, chutar o generar así peligro. Well, nothing to split the two sides, but this move looks promising. What to like about that pass? Delivered by Bernardo. Y es que otra de las piezas clave y que ahora está muy en forma es Jeremy Doku, que es un extremo muy encarador, muy eléctrico y que lo que trata el Manchester City es de mantenerlo abierto en muchas ocasiones para que reciba ahí completamente abierto en un cambio de juego o en una combinación por dentro y después acabando en que llegue el balón a él, y cuando lo recibe pueda tener espacio para encarar a su lateral y desde ahí sacar un centro en la línea de fondo, un pase atrás, para que se incorpore ya Haaland, Foden, Reinders y Bernardo Silva por el otro lado. Jeremy Doku. And options in the centre. Dangerous position for City. Good pass. Oh, that's great awareness. Options in the middle. Y es que este lado izquierdo es muy importante, ya que O'Reilly, que también se mantiene bastante ofensivo, una zona un poco más interior por detrás de Doku, a veces lo que sucede es que de Doku va a O'Reilly o simplemente está circulando el City y recibe el balón O'Reilly, y desde Doku o desde O'Reilly buscan un pase filtrado, sobre todo para Foden y para Reinders, que están en esa zona entre líneas, y con ese pase filtrado para ellos pueden combinar o definir la jugada. Possibilities in the centre. Can he finish? Options in the middle. Could be threatening. O incluso encontrar a Haaland para también terminarla. The ball with Rodri. And he's broken free. Y es que evidentemente no simplemente son ataques posicionales, aunque es lo que más sucede, pero también es muy importante la figura de Haaland, que tanto cuando llegan los balones por los lados siempre están en el área para buscar su espacio y rematar, pero también a veces se pueden hacer un poco transiciones un poco más rápidas cuando recibe sobre todo entre líneas Foden o uno de los extremos, y Haaland busca esas diagonales a la espalda de la defensa para terminar la jugada en 1 contra 1. Promising passage, but came to nothing. Phil Foden. He's in here.
Así que vamos a pasar a los roles y a Donnarumma le pondremos guardameta con buen pie y creación, porque queremos que sea un portero que nos esté dando salida constantemente. A los centrales le pondremos defensa lateral agresivo, ¿por qué? Porque queremos que el central izquierdo, ya que O'Reilly se va a meter por dentro, esté un poco más abierto para formar esa línea de 3, y a Díaz le pondremos defensa líbero agresivo, porque queremos que cuando perdamos sea agresivo y salte al delantero, pero a la vez sea un jugador que nos dé un poco de salida. A Kusanov, que va a ser el lateral derecho que va a cerrar más, le pondremos carrilero y importante versátil. ¿Por qué? Porque no es simplemente un tercer central, sino que cuando el balón está por la derecha y la tiene Bernardo Silva, él también apoya al ataque y da salida de balón, no simplemente se mantiene atrás en línea de 3. A O'Reilly le pondremos lateral invertido y creación, importante creación y no atacar. ¿Por qué? Porque no es un lateral que vaya a estar de media punta constantemente, sino va a ser un lateral que esté dando salida por detrás de Doku y en alguna ocasión se puede incorporar, pero lo vamos a poner en creación. A Reinders le pondremos mediocampista con llegada y balanceado. Importante mediocampista con llegada, ¿para qué? Para que evidentemente tenga llegada y esté en esa zona de media punta y no se quede de doble pivote con Rodri. Y a Rodri le pondremos mediocampista creativo y creación, para que esté ahí en el pivote dando completamente salida, ya sea que se mueva el balón por la izquierda o por la derecha, él siempre se acerque para dar salida de balón. A Foden le pondremos 10 clásico y atacar. Importante atacar también y no cambiarlo a abierto, porque queremos que esté en la zona céntrica, no queremos que se nos vaya a los lados, sino que siempre esté en esa zona entre los defensas y el medio campo del equipo rival, y desde ahí él pueda ser definitorio. A Doku le pondremos extremo atacar y a Bernardo Silva también queremos a los extremos abiertos. Y a Haaland finalmente le pondremos delantero avanzado y atacar. Queremos que busque esos desmarques a la espalda y sea una referencia para el equipo. Y en cuanto a las tácticas de equipo, pondremos pase corto porque vamos a ser un equipo que va a combinar mucho y vamos a hacer posesiones largas. Y en enfoque defensivo pondremos extremo 95 porque queremos una línea muy alta tirando el fuera de juego y jugando en campo rival. Y si no ponemos 95 se va a quedar mucho más atrás el equipo y queremos ser lo más agresivos posibles. Así que, como podéis ver en pantalla, tenéis el código de la táctica y en la descripción también os lo dejaré. Así que hasta aquí el vídeo del Manchester City de Pep Guardiola y como siempre, que me lo hagáis por los comentarios, cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.